Vamos a seguir hacia adelante y seguimos defendiendo nuestra ley y no seguimos defendiendo nuestra lucha de la comarca y vamos hacia adelante, compañeros. Si la dirigencia, las autoridades son irresponsables, nosotros tenemos toda la facultad castigada, con valor, con respeto. Eso es lo que queremos, porque nosotros estamos aquí en la fila, en la calle, no porque queremos un dirigente que baje de... Ahí César acaba de leer el tema artículo que habla de la participación del tribunal, pero nada más lo deja hasta ahí. Entonces, ya ellos tienen una opinión sobre eso. Entonces, de manera responsable, el equipo de gobierno debe estar enviando en el transcurso de la semana eso al presidente. Entonces, yo sí quisiera decirle pues que no podemos, en el caso mío, tratar de hacer algunas sugerencias que muchas veces crean de opinión en la gente de manera distorsionada. Nadie, los que estamos aquí, no estamos ninguno pensando de mandar el decreto que vaya a firmar, no sé qué número vaya a ser. De parte nuestra hemos sido puente de apoyo para que la cosa se dé. Y somos unos interesados, Alberto y otro acá, Raimundo, de repente el día de mañana, que se someta a un nuevo proceso. ¿No? Lo hemos dicho y hemos estado claros en eso, la parte del gobierno. Inclusive se ha dicho que el trabajo es del gobierno, lo que adversa el proceso. Y ustedes les consta que ustedes han estado apoyando el tema desde el principio. Entonces, yo sí quiero pues dejar claro eso. Nosotros, apenas que tengamos ya oficial en la mano del presidente el documento, yo se lo puedo escribir en cualquier momento. A ustedes, a César, a ver, ya esto está acá. Pero sí, era importante tener la anuencia del tribunal. Y la otra cosa, aclararle, cuando ya está el decreto, entonces el tribunal se va a instalar con la comisión de elección. Pero era bueno que ellos tuvieran conocimiento del tema, hasta dónde está su competencia.